Hay noticias de su país, de Argentina, porque desde que Pero llegó... qué bien. Qué bien. Y hay varias noticias de su país, pero la primera en este segmento tiene que ver con que desde que llegó al poder la familia Kirchner, Néstor Kirchner desaparecido y fue presidente, y ahora su viuda, Cristina Fernández de Kirchner, pues ellos dijeron que jamás iban a reprimir las protestas en las calles, que no iban a criminalizar la protesta. Pero la situación se ha salido de madre. En el año 2010 hubo 340 interrupciones de tráfico en Buenos Aires. Luego, en el año 2012 hubo 923. El año pasado hubo 677. Protestas por cualquier cosa. Hay cortes de tráfico permanentemente en la capital y en algunas otras ciudades. La cosa ha llegado a tal extremo que el pasado miércoles estaba congestionado por una de estas protestas del Sindicato de Trabajadores Portuarios, el puente de Avellaneda, y un hombre de 27 años, Raúl Lescano, iba en una moto con su esposa. Nadie sabía, por supuesto, pero ella estaba teniendo una pérdida de un embarazo, y los sindicalistas, cuando él trató de atravesar el puente, lo que hicieron fue golpearlo y lo tiraron del puente hacia abajo, y el hombre, como se dice en castellano clásico y como lo dice el País de Madrid, fue a dar con sus huesos a la clínica. Una cosa insostenible. Ahora parece que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner quiere empezar a criminalizar la protesta, o por lo menos a controlarla, no necesariamente criminalizarla. Dice Adolfo Pérez Esquivel, el premio Nobel de la Paz argentino, que deberían reglamentar ese tipo de manifestaciones. ¿Cómo cree usted que van a resolver ese lío en Argentina? Buena pregunta, ¿eh? Qué buena pregunta, Juan Carlos, pero la verdad... la presidenta. Pero la verdad, ojalá que prime el sentido común. Hace tanto tiempo que los argentinos venimos diciendo, por favor, un poquito de sentido común. O sea, no puede ser que 3 estudiantes que en realidad no quieren tener clase protesten por lo que sea, porque no hay tiza o porque los pizarrones hacen ruido, y en realidad están bloqueando una avenida y impidiendo que la gente pase. Y esto en Buenos Aires pasó a ser norma. Uno dice, llego y no sé si hay piquete, no sé cuánto tiempo puedo llegar a tardar. Me ha tocado hacer desde el aeropuerto de la ciudad de Buenos Aires hasta mi casa, que es un trayecto que se hace en media hora, he llegado a hacerlo en 2 horas, porque tropezaba con piquetes. Lo de ayer fue espantoso, lo que se ha visto en Buenos Aires. Esto, de cómo una pareja desesperada por un embarazo que estaba en riesgo, fue bloqueada por un grupo de mafiosos, porque esa es la palabra, de mafiosos que no los dejaban pasar, y hemos visto cosas sórdidas al extremo de que la persona que intentaba llevar a su mujer al hospital era un discapacitado, y no lo dejaron pasar. Fue increíble lo que hemos visto. Y esto ocurre porque durante mucho tiempo, y es horrible decirlo, pero es lo que pasa en Venezuela, es lo que pasa en Argentina, durante mucho tiempo la protesta social se usó en favor del gobierno. Cuando había que disputar con Uruguay por la instalación de la pastera, y venían muy bien los cortes de ruta, porque eran en favor del gobierno, en favor de la posición de que no queremos, decía el gobierno, la pastera de Uruguay ahí. Entonces dejaron durante 2 años que los manifestantes bloquearan el camino y los uruguayos no pudieran pasar, que el tráfico se interrumpiera. Ahora que la protesta empieza a ser caliente y la gente protesta por la suba de precios, porque no alcanzan los salarios, porque ahora el discurso cambia y ahora sí vamos a regular. Bienvenido sea, por el motivo que fuera, bienvenido sea. Lo último que digo respecto de esto, una de las cosas que más me maravilló cuando fui corresponsal en Madrid, fue la primera vez que vi una protesta por la Avenida Castellana. O sea, el Paseo de la Castellana. Claro, que es como los Champs-Élysées, una cosa elegantísima y qué sé yo, pasaban. La protesta había sido autorizada por la ciudad de Madrid, por el alcalde de Madrid, tenía que transcurrir de 2 a 4 de la tarde. Y a las 4:05 venían los camiones de limpieza, vos los habrás visto, Jaime, limpiando después de la protesta, y quedaba todo perfecto. La Castellana otra vez, todo el mundo sabía que iba a haber corte. No puede alterarse la vida de una ciudad por una protesta. Esta es una de las claves de la convivencia. Fíjate que este fenómeno no es exclusivo de Buenos Aires o de Argentina o de Venezuela, ¿no? México ha sufrido quebraderos de cabeza en los últimos meses a raíz justamente del tema de las reformas que se están discutiendo y ya se han aprobado en el Congreso, y ha sido realmente espantoso, calamitoso, porque dices, bueno, claro, es cuando te preguntas a ti mismo, bueno, ¿hasta qué punto la protesta social se ha devaluado como una herramienta legítima como bandera
demandas sociales o políticas legítimas, como está ocurriendo, por ejemplo, en el caso de Venezuela. ¿Hasta qué punto una protesta social es legítima? Es un tema, sabes, bastante debatido y muy complicado, porque si tú te opones a la protesta social, de inmediatamente alguien te va a decir, eres un fascista, de derecha, insolidario con la causa de los trabajadores. Y si en cambio estás prácticamente tomando las calles, destruyendo los comercios, el libre acceso de ciudadanos que van, por ejemplo, al hospital, como fue el caso de este hombre, dice, nadie defiende a esta gente, ¿no? Entonces yo creo que es muy difícil hablar de la necesidad de regular la protesta social, ¿no? Porque ese ya no sería una protesta social legítima. Pero yo creo que sí es necesario poner reglas claras. Y retornando un poco al caso de Madrid, yo vengo al caso de Estados Unidos. En Estados Unidos, yo me acuerdo, hace no mucho, un congresista que decidió protestar contra las redadas y las expulsiones de inmigrantes, se puso a interferir la vía pública cerca del Congreso y fue detenido. Congresista. Un congresista de Estados Unidos detenido, esposado, ¿por qué? Porque es un delito bloquear el paso público. Hay una regulación de las normas que todo el mundo respeta. En Nueva York, cuando todas las protestas contra Wall Street estuvieron perfectamente reguladas. Sí. Entonces te preguntas, ¿hasta qué punto en América Latina ya todo es un ambiente de anarquía en el que incluso la protesta social se sale de madre, ya no hay quien lo controle? Lo que pasa es que la protesta social es más un síntoma que un mal por sí solo. La protesta social está reemplazando como instrumento democrático a otras instituciones que están fallando. Y en los países, mientras más fallen esas instituciones, más tiene la gente solamente el recurso de salir a la calle, con todas sus consecuencias de anarquía que puedan generar y con todas sus repercusiones negativas. Y el problema en Argentina es que es muy difícil saber, por la información que tenemos, qué es realmente el tamaño del problema en Argentina. La inflación es un símbolo, nadie sabe cuál es la inflación en Argentina, pero nadie sabe tampoco cuál es la situación del sector agrícola, nadie sabe realmente cuánto poder tiene el gobierno, nadie sabe realmente cómo está la estructura democrática del país, es un enigma.